sexuales que las mujeres han decidido ser públicos. Albertina, ¿estás allí? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Albertina, estás en Europa, esto es así. Estoy en París. En París. ¿Estás viviendo en París desde hace muchos años? Hace 5 años que vivo aquí. Muy bien. En tu otra vida eras una asistente de vestuario, ¿no? Sí, así es. Contanos un poquito cómo fueron aquellos años en los que te dedicabas a trabajar en la industria del cine. Mirá, fueron años sumamente interesantes. Yo comencé a trabajar en la industria del cine cuando tenía 19 años como secretaria de María Luisa Bemberg. Quizás no hay gente que no se acuerda de María Luisa, pero ella fue una gran directora del cine argentino. Y a partir de ahí yo trabajaba como secretaria al principio porque necesitaba financiar mis estudios universitarios. Mi familia estaba en una situación económica complicada. Y María Luisa, bueno, yo trabajé con ella un tiempo, comprendí cómo era el trabajo en cine y dije, bueno, en lugar de ser secretaria, puedo trabajar como asistente. Me gustaba mucho la vida de filmación y me pareció interesante y así comencé. ¿Cuántos años tenías, bueno, Albertina, en esos años? Y tenía 19 años. Mi primer trabajo fue como secretaria de GEA Cinematográfica, que era la productora que tenían Lita Stantic y María Luisa Bemberg en aquel momento. Era el año 87, creo. Vos señalás que esa vida de filmación te atraía particularmente. Sin embargo, en esa vida sucedió algo realmente muy serio. ¿Podés contarnos, por favor? Sí, la vida me atraía. Yo era joven, un poco inexperta, me gustaba el trabajo, lo hacía con gusto, era muy sacrificado también. Y sí, era un trabajo que en aquella época era muy piramidal. El cine realmente había una autoridad, había autoridades arriba de todo, y bueno, yo era como de los obreros que estábamos abajo. Y en una filmación en el interior del país, como cuento en la nota, una noche yo estaba durmiendo en el hotel donde vivíamos en un pueblo. Yo compartía la habitación con una compañera, también era técnica, era una señora ya ella en aquel momento, y estábamos durmiendo y una noche entraron así de repente 2 señores en nuestro cuarto. ¿Eran desconocidos? Bueno, no eran desconocidos, eran... o sea, en un primer momento, imagínate, estás durmiendo, 3 de la mañana, cansada, porque trabajábamos a destajo por horas y horas, parado, yendo, viniendo. Estás en lo más profundo de tu sueño, no estás de vacaciones ni nada, estás trabajando, ¿entendés? Y de repente entran 2 personas en tu cuarto en mitad de la noche en la oscuridad, ni sabés quiénes son. O sea, lo primero que sentís es un terror enorme. O sea, y después sí, claro, yo los conocía. ¿Qué pasó? Me doy cuenta después. ¿Entraron a ese cuarto y qué sucedió, Albertina? Entraron en el cuarto y uno de ellos me arrancó de la cama. Yo estaba dormida, me agarró de los brazos y me llevó a un cuartito que había al costado, o sea, un cuartito contiguo, que era un cuarto que usaba la producción para almacenar utilería, documentos, papeles, como una especie no de baulera, lo usaban como un depósito, como un pequeño depósito. Y bueno, él cerró la puerta. Yo estaba confundida, todo esto a oscuras, ¿no? Y me empujó como arriba de una cama que había ahí también en el cuartito habían corrido la cama para hacer lugar para guardar cosas, y se tiró arriba mío y ahí empezamos a forcejear. Y yo como que es muy difícil explicarlo. En el momento todo te pasa como realmente si le estuviera pasando a otra persona. Cuando la gente te cuenta eso, es verdad. Y en el medio del forcejeo, claro, yo ya me había dado cuenta quién era. Y hasta que era un hotel de pueblo, mitad de la noche, un día de semana, había estábamos haciendo mucho ruido. Yo me empecé a defender y él finalmente se dio cuenta que no iba a poder.
y él era un empezaron a hombre ladrar los mayor perros. y era un hombre con poder dentro de esa estructura de filmación en ese lugar del interior. Y sí. Era un jefe. Veníamos todos de la capital a filmar a un pueblo. Para el pueblo que la filmación estuviera ahí era una fiesta. Él era uno de los mandamás. Sí, él era alguien muy importante. Albertina, esta persona, este jefe que intentó abusar de vos, ejerciendo un poder y una autoridad física y también simbólica sobre vos, ¿está hoy en día trabajando en el mundo del cine en Argentina? Oh, sí. ¿Sí? Oh, sí. ¿Mucho? La verdad que no sé cuánto, pero sí. Es una figura pública. Sí. ¿Qué hiciste vos en ese momento al llegar, al volver a tu cuarto, y cómo reaccionaron las personas a las que le contaste lo que te había pasado? Mira, primero tardé en volver al cuarto, no me animé a irme a ¿cómo te puedo decir?, a mi pieza, porque como había quedado mi compañera con la otra persona, con el otro hombre que había entrado en el cuarto, yo la verdad que no sabía qué hacer. Aparte, en el forcejeo, este hombre no me había pegado, pero me había lastimado. Te quedás como muy, pensá que yo me había despertado en mitad de la noche, me habían arrancado la cama, me llevan ahí, hacía frío, yo tenía miedo de moverme. Cuando finalmente me muevo, me voy para mi cuarto, mi compañera ya no estaba, me cambio, me voy a desayunar y ahí estaba ella desayunando y ella se hizo como la que no me veía o nada, no. Y yo no era amiga de ella, éramos compañeras de trabajo, pero no éramos amigas. Pero había un elefante en el medio de las dos que era toda esa escena. Nunca hablamos de eso. ¿Lo hablaste con alguien en ese momento? En ese momento no. ¿Por qué no? Esa mañana fue muy terrible para mí. Yo diría que fue el peor momento, porque esa mañana, cuando volvemos al rodaje, yo lo veo y yo pienso, me llama él y me hace un gesto como vení, quiero hablar con vos. Y yo digo, bueno, se va a disculpar, porque... Sí, se había disculpado, ¿no? Pero... Digo, bueno, qué sé yo, estaba borracho, volvió de dar una vuelta por ahí, como hacían los compañeros, y nada, se va a disculpar. Y cuando me acerco a él, porque él ya no estaba ni borracho ni nada, lo que él me dice es, flaca, esto que pasó ayer a la noche te callás, porque si no te arruino la vida, así que silencio. Eso fue su mensaje. ¿Hiciste silencio yo me quedé... en ese momento, en esos años, en esos meses después del hecho? ¿O se lo ¿Cómo no te entendí? ¿Hiciste silencio efectivamente en esos meses posteriores al hecho o lo compartiste con compañeros y cómo reaccionaron? Sí, o sea, silencio en el sentido que también esto es importante, o sea, hay que entender que 25 años atrás a nadie se le ocurría ir a una comisaría de pueblo a denunciar nada. Ni se te pasaba por la cabeza, o sea, nosotros veníamos de la dictadura, yo crecí, en mi adolescencia fue durante la dictadura, vos le tenías pánico a la policía, no, el silencio era salud, ¿viste? Pero Albertina, era otra mentalidad. Sin pensar en ir a la policía, ¿con tus compañeros de equipo lo conversaste? No inmediatamente, pero sí después, porque él me siguió acosando y él se quedó muy resentido conmigo y me tomó de punto. Entonces, como era un tipo muy chistoso, muy canchero, muy piola, muy de estos tipos que son, yo digo que son hombres que le gustan a los hombres, ¿viste? Tipos que son el alma de la fiesta. Entonces se reía de mí, me hacía delante de los demás, hacía como chistes acerca de mí o de mi cuerpo, de esto, de aquello, todos todos se lo festejaban. Y en un momento, un día, nos subimos a un auto, teníamos que ir de una locación a otra, a mí me tocó sentarme al lado de él y él agarró y comenzó a meterme mano por todos lados, haciéndose el chistoso, y había más gente en el auto, nadie dijo nada. Y ahí fue que yo hablé con una compañera mía, que era una señora que trabajaba también en el rodaje, y que era una señora, una técnica, no era actriz,
y que tenía muchos años de trabajar en la industria. Y cuando yo le digo, mirá, me pasó esto, ella me dice, pero obvio, ¿cómo no lo dejaste hacer? ¿Estás loca? ¿Quién te cree que sos? Más vale que está enojado con vos. Como si estuviera naturalizado y aceptado la idea de que hay una posición jerárquica, hay un derecho, casi derecho de pernada de un superior. Total. Para disfrutar del cuerpo de una subalterna. Este era el esquema. Obvio. Y obvio, aparte, vos que ella conocés, y otra señora más me decían lo mismo. Vos que conocés la industria del cine, ¿esto era común en ese ámbito hace 25 años? Bueno, común. Lo que sí, mira, yo hablaba con otras colegas de allá, era el maltrato y el abuso de poder en todas sus dimensiones. Esto no pasó en medio de una pradera donde éramos todos amigos, nos queríamos y festejábamos los feliz cumpleaños. No, esto pasó en un contexto donde el abuso de poder era una forma de una dinámica particular de manejar el trabajo. Y había una dinámica de poder que aparte se traducía en muchísimos gestos, no solamente en gestos de abuso sexual. Había un chantaje básico que era: yo tengo en mis manos tu carrera profesional, ergo vos tenés que hacer lo que yo diga. Y ese chantaje básico se cumplía con favores sexuales, pero también se podría cumplir con me tenés que acompañar al prostíbulo porque a mí se me da la gana, pues yo soy el jefe y te digo que tenés. O sea, también con hombres pasaba, ¿no? No lo mismo. Por supuesto que las mujeres éramos el eslabón más débil. Albertina, lo que contás resuena mucho con el Me Too, ¿no? Los casos de denuncias que se han dado después de unos años desde Hollywood. Esto que pasó con vos y este señor poderoso de la industria del cine, ¿pasó con otras mujeres? Es decir, ¿ese señor abusó de otras mujeres? ¿Conociste casos? No te puedo decir que en ese momento la gente tampoco lo compartía. O sea, yo lo que por ejemplo te digo es que cuando yo lo compartí con esta colega que me dijo, vos estás loca, ¿cómo hiciste eso? Sí. Vos, había otra colega y esa colega también me dijo, vos tendrías que haberlo dejado hacer, claro, más vale que esté enojado, claro. ¿Quién te crees que sos? Bla, bla. Y después otra compañera me dijo, mirá, lo que pasa que ella sí tuvo con él una historia en otra película. Las compañeras, era todo a media voz, era todo a escondidas. La gente no venía y se abría y te contaba así, mirá, me pasó esto. De hecho, tu compañera de cuarto debe haber estado en la noche de ese incidente, debe haber atravesado una situación similar y sin embargo lo dejó pasar, ¿no? Miró para otro lado también. Ella sabía cómo era la lógica, claro. Por eso nunca habló conmigo. Claro. Ella sabía cuál era la lógica, sabía que yo era más joven, sabía que ella no quería ni estar asociada conmigo, porque del momento que yo no lo dejé a él hacer lo que él quería, yo fui una paria en esa filmación. Por eso te fuiste del cine, porque ahora te dedicás, estás trabajando en Naciones Unidas, sos una especialista en democracia y elecciones. ¿Eso te alejó de ese mundo? Para mí me marcó mucho, no te voy a mentir. La verdad que esa experiencia me marcó mucho, me hizo pensar mucho también. Yo nunca había entrado en el cine tampoco porque el cine era mi sueño, ¿no? Yo había entrado al cine un poco por casualidad, porque necesitaba trabajar y me gustaba un poco el tema del vestuario, la escenografía, me identificaba con el costado más artístico. Sí me influyó cómo eran las cosas, no me terminaba nunca de convencer, había mucho abuso económico. Claro. Era la época de las facturas A, B y C. Te pedía la factura, dejaba la factura, entonces vos dabas la factura, por ejemplo, de 3.000, no sé ni qué era en aquella época, pero ponele $3.000, no sé, por decirte algo. No te la pagaban nunca, pero si vos no dejabas la factura por adelantado, Albertina, era mucho el abuso, no era un solo costado. Sí, entiendo. Una estructura de organización de trabajo abusiva por todos los frentes. Exacto. Hoy, ¿por qué te decidiste a contar esta historia hoy, después de 25 años? Y si crees que si fueras a la justicia con este caso de hace tantos años, ¿qué resultado tendrías?
Hace más de 10 años quise, o sea, me quedó siempre, nunca me olvidé de la situación y no me olvidé también por el nivel de ensañamiento que esta persona tuvo conmigo. Fue un ensañamiento enorme. Él siguió hablando mal de mí, él siguió más allá de la... Yo nunca más lo volví a ver, después de que terminó esa película. Y sin embargo, te puedo asegurar que años más tarde seguía diciendo cosas súper denigrantes de mi persona a mi espalda y yo me seguía enterando. Y en un momento yo pensé que era yo, porque al principio no te das cuenta que que esa persona tiene esa forma de actuar con mucha gente, hasta que en algún momento me di cuenta que así como yo había sido víctima, debía haber otras chicas que estaban siendo víctimas de él. Pero esto no es automático, no es que yo automáticamente me di cuenta de eso. Fue un proceso, por eso yo digo, hay que entender que para una víctima no es una decisión, es un proceso. Yo tardé en darme cuenta que él no se la había tomado conmigo. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, o sea, sí, yo tardé en darme cuenta de eso. Cuando me di cuenta de eso y consulté con un abogado, porque yo consulté con abogados, yo estoy a favor de tratar de actuar siempre en el marco de la ley. Uh-huh. Y de utilizar las herramientas que ya hay a disposición para tratar de recurrir a la justicia. Y lo que me di cuenta es que la justicia ya no me acompañaba a mí, lo acompañaba a él. ¿Por eso no das el nombre de esta persona? ¿Porque no hay un marco legal para lograr justicia y no querés hacer un escrache? Mirá, varias cosas, vamos, punto. Primero, el delito no prescribió. Lo que va a prescribir es la posibilidad de que él tenga una condena. Si es un delito, él puede ser encontrado culpable, pero como ya prescribió el tiempo en el cual uno puede presentar la denuncia y él puede llegar a tener una condena, ya no hay ninguna pena que él pueda tener por ese lado. Por otro lado, si yo hago eso, me van a pedir pruebas. Y el problema con las pruebas, y ustedes lo deben saber, es que son muy difíciles de conseguir. Yo tendría que aquella noche haber ido a la comisaría, haber mostrado las marcas que él me había dejado, haber logrado que mi compañera testificara en contra de él. No tengo pruebas contundentes que yo te diga, sí, mirá, tengo la foto con la filmación. No, eso no existe. Claro, entonces, tampoco están las pruebas, porque yo podría denunciarlo, aunque él no tuviera condena. Pero yo no tengo las pruebas para decir esto pasó y esto fue así, yo puedo probarlo frente a un juez. Bueno, hay ahí un vacío legal que desampara de alguna manera las historias que sucedieron hace tantos años. Te agradezco muchísimo. Tantos años y no tantos. Sí, tal cual, es cierto. Muchísimas gracias, Albertina, por la voluntad para contar esta historia y bueno, y advertirnos de estas estructuras que quizás no con tanta gravedad como el caso que vos contás, pero que de alguna manera siguen condicionando a la disparidad de hombres y mujeres. Muchas gracias. Y el marco de la ley. Todo en el marco de la ley debe dar respuestas. Muchas gracias. Exacto. Gracias a vos. Chau, chau. Vamos a seguir pensando este tema. Mariana Arias nos trae un informe sobre el Me Too. Hoy a la tarde las actrices argentinas van a hacer una denuncia pública, no sabemos si revelando la identidad, pero una denuncia de abuso sexual dentro del mundo del espectáculo.